Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Polanco y soy el gerente comercial de Great Place to Work Argentina. Les doy la bienvenida a una nueva Great Talk. Como siempre, recuerden que estos encuentros quedan grabados y los invito a escribir en el chat todas sus preguntas que iré tomando a lo largo del encuentro. Hoy tenemos un encuentro diferente. Digo diferente porque mucho se ha hablado y mucho hablamos y mucho trabajamos con organizaciones que tienen una estructura definida y bien marcada. Hoy, por el contrario, vamos a conversar con tres expertos en la gestión de equipos ágiles, como lo son las startups de tecnología. Estructuras que claramente tienen otros desafíos, distintos a los habituales. Un placer para mí presentar y contar con los tres invitados que tenemos. Diego Noriega, Managing Partner de Newtopia Venture Capital, que es el nuevo Venture Capital de Latinoamérica, y presenta su primer fondo de $50 millones para invertir en talento latinoamericano y apoyar emprendimientos tecnológicos de la región. A través de inversión y un modelo basado en la mentoría, acompañan a los emprendedores a encontrar el producto adecuado al mercado, lograr los objetivos iniciales y establecer las bases para que puedan crecer a nivel regional y global. Si bien Diego es un emprendedor y creador de equipos, también tiene una visión mucho más amplia de lo que sucede con las startups por el trabajo que tiene actualmente, y de que en otros encuentros he tenido la suerte de nutrirme de esa visión, así que para mí es una alegría personal compartir este espacio con Diego. También nos acompaña hoy en representación de Velo y de Manuel Bodrá, quien no ha podido acompañarnos por un problema de agenda. Hoy se encuentra así Edwin Rager, co-founder y CMO de Velo. Velo es una billetera que busca construir un puente entre los pesos y las criptomonedas, que de forma simple e intuitiva haga de tus criptos una experiencia cotidiana. También un orgullo presentarles a Marcos Espontón, founder y CEO de Yerbo. Fundada en 2020, Yerbo recopila encuestas semanales para detectar el riesgo de agotamiento mental de los equipos de trabajo, traduciendo los resultados en insights que permitan anticipar la desconformidad de los colaboradores, como así también mejorar el engagement. Bueno, sin más presentaciones, gracias a todos por su tiempo, gracias por estar del otro lado, gracias a los invitados. La verdad, un panel, un lujo contar con ellos. Y nos metemos ya directamente en las preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Y qué rol ocupa la cultura organizacional en startups de base tecnológica? Arrancamos, Edwin, ¿te parece? Sí, de una, Gonzalo. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de formar parte de este tipo de cosas donde podemos compartir y nutrirnos entre toda la comunidad. A ver, para nosotros todo lo que tiene que ver con rol organizacional es indispensable, independientemente de si somos tecnológicas o no. Tiene que ver también con el sistema de crecimiento que estamos requiriendo por ser startups. La cultura organizacional estuvo desde el vamos, tanto por parte de los co-founders como parte de las primeras personas que fueron empleadas de Velo. Y no sé si se escucha bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo te escucho ¿Sí? Perfecto, Edwin. Perfecto, Sí. Edwin. Listo. Bueno, no, entonces un poco la idea es que sin nosotros tener una cultura organizacional que genere una forma en la cual repliquemos ciertos esquemas de trabajo que teníamos por parte de los co-founders, la verdad es que no podríamos haber llegado a nada. Al principio de las startups no son más que un pitch deck bonito, presentaciones, muchas buenas intenciones y tratar de llevar esas intenciones accionables por parte de los founders y las primeras personas que entran, es menester para poder pasar de una empresa que vive en un pitch deck a una empresa que ya vive en Google Sheets, en una cosa como más números. Entonces hay algo ahí sumamente imprescindible. Después las metodologías que nosotros fuimos usando tienen que ver sobre todo esto de ser honestos y tratar de traspasar aquellas cosas que hicieron y hacen que en algún momento nos juntemos a la locura de sentarnos frente a Diego y otros VCs para decirle, che, mira, esto es lo que queremos hacer. Pero sí, sin eso, la verdad, independientemente de ser base tecnológica o no, cuando hay la gente lo suficientemente loca como para decir, quiero hacer esto donde no hay nada, necesitas gente que vaya con vos. Y parte de la cultura organizacional es imprescindible. Te diría que es casi... debería aparecer en algún lado en el pitch deck. No sé cómo hace. Creo que lo intuyen en parte.
Gracias, Edwin, sí, súper interesante, gracias por la apertura. Marcos, ¿nos querés contar tu visión sobre Sí, esta pregunta, por favor? me sumo a lo que, dale, ¿cómo están? Gracias a todos, saludos a todos los que están del otro lado. A ver, primero me sumo a todo lo que dice Edwin y construyendo sobre eso, sin entrar en definiciones y demás, algo que me queda claro es que en algún punto la cultura funciona como, es casi un acto reflejo, ¿no? Esos actos reflejos que tenemos como grupo, como equipo, y que muchas veces son conscientes, otras veces son inconscientes. Hay veces que puede ser intencional en el diseño, creo que sí, que se puede diseñar, se pueden hacer, tener la intención de que vaya en determinada dirección, otras veces no, pero en definitiva, un poco el objetivo de esta conversación era más que nada ahondar sobre qué tiene de específico las startups, ¿no? Digo, y creo que en nuestra experiencia al menos, uno de los componentes centrales de la cultura, como esos guardrails de cómo trabajamos, dijo Edwin, es justamente que cuando estás iniciando una compañía de estas que aparte buscan tener un crecimiento meteórico, súper agresivo en términos de velocidad, en términos de alcance e impacto, muchas veces al principio está la forma en la que trabajan, la forma que piensan los founders, etcétera, pero la verdad es que también es una cuestión que emerge, ¿no? Digo, no es solo lo que nosotros nos imaginamos, definitivamente no, y definitivamente esa es una de las razones por las cuales son tan importantes los primeros 20 hires que hagan, ¿no? Las primeras 20 contrataciones que hagas, porque Definen dinámica, sin dudas. claro, no solo definen dinámica, van a construir valores, la cultura va a cambiar y muchas veces lo que esas primeras 20 personas hagan por la cultura nueva que está emergiendo, que no es un póster, ¿no? Digo, no tenemos tiempo de sentarnos a armar pósters, bajar cosas y publicarlo con muy buen diseño, no tenemos tiempo para eso, hay otras cosas que son mucho más prioritarias, pero lo que hagan esas primeras 20 personas va a ser tremendamente importante para las restantes 100 en términos de inercia. Y ese es un poco el lugar que ocupa la cultura dentro de una startup, ¿no? Digo, funciona de esa manera invisible, definiendo guardrails y generando una inercia que marca cómo vamos a resolver problemas, qué problemas vamos a resolver, como decía recién, desde mi perspectiva, muchas veces de una manera inconsciente, ¿no? Qué interesante. Me quedo con una frase que dijiste, que cultura para vos es como un acto reflejo, ¿no? Y digo, y los actos reflejos en el fondo son justamente algo que está en el inconsciente, que no está en el inconsciente, y eso se construye con el día a día y con la repetición. Entonces, digo, qué importante generar cultura desde el día uno para tener esos actos reflejos. Gracias, Marco, súper interesante. Gracias por la apertura. Diego, tu turno. Bueno, muchas gracias, Gonza, por tus palabras y a toda la gente de Great Place to Work. Siempre han sido un lugar aspiracional y hoy me honra poder estar con ustedes, aparte con estos dos grandes panelistas, Total. que tenemos la suerte de convivir en el día a día. Hace un tiempo me hicieron definir cultura y decía, es lo que sucede. La cultura es lo que sucede en la compañía cuando el jefe no está. Otra gran definición, me la voy a robar también, ¿eh? Eso era cuando teníamos oficinas. Ahora no está nunca, Diego, ¿cómo hacemos? ¿Cómo definimos cultura? Creo que ustedes han hecho acercamientos muy interesantes. Es el día a día. Al final del día uno puede definirlo, puede pasar por un proceso de coaching para que todos puedan aportar su granito de arena, pero si no se vive eso, ahí es donde siento que la cultura existe de una manera fuerte o es algo que destruye la compañía que no va a ningún lado. Traigo un poco de conceptos viejos, volver sobre los valores, volver sobre las visiones, volver sobre los propósitos. Hoy, cuando hablamos de cultura, tenemos que tener el target de quiénes son quienes van a vivir esa cultura, y en su mayoría son millennials, centennials, generación Z, que tienen otro tipo de mentalidad de la que vivimos nosotros hace unos años cuando pasamos por el mercado laboral. Entonces, en el términos de construir compañías desde el punto de vista de startups, estos conceptos viejos tienen una cotidianidad muy importante, te diría, necesaria para generar un diferencial. Y voy a poner un caso personal. Nosotros como fondo de inversión miramos quiénes son los líderes que están empujando la cultura de la compañía, cuáles son sus skills técnicos, pero sobre todas las cosas sus capacidades de liderazgo, de Los soft, comunicación.
llámalo como quieras, pero es lo que complementa y en todo caso lo más central que hace a los seres humanos que son parte de esta compañía, ¿no? Al final del día tenemos un tiempo corto para alcanzar algo que sea muy meaningful, y la cultura es lo que acelera o desacelera todos esos procesos. Por otro lado, hoy por hoy, también con esta vida híbrida, si quieren, o post-pandemia, en la cual hemos tenido que descentralizar mucho nuestros trabajos, creo que toma mucho valor el tema de las metodologías para ser parte o repartir, si quieres, el liderazgo a lo ancho y a lo alto de la compañía. La gente quiere ser parte de ese propósito, de ese cambio, ¿no? De esa disrupción, si quieren, para conseguir solucionar dolores que hoy existen, resolver problemas que hoy existen. Quieren ser parte, no la versión 1.0 en donde solamente escuchaban al líder en lo que estábamos haciendo y demás. Y por dar un ejemplo, tanto en Newtopia como en las empresas invertidas por Newtopia, tenemos OKRs en donde todos definimos los objetivos, pero nuestros valores también están definidos por todas las personas que hacen al equipo. Bueno, creo que es un poco lo que invita a pensar, ¿no? Desde el lado del ego, que también en algún punto nos identifica a todos los que tenemos grandes sueños, sino desde el lado del ¿no? De la colaboración, de la cooperación, de la consistencia en el tiempo y de la contención, que para los líderes es fundamental. No ponerse a decir qué tienen que hacer, sino ver qué necesitan nuestros equipos para poder desplegar el máximo potencial. Y qué importante los líderes, ¿no? En la creación, en la generación de cultura, ¿no? Ahora que los nombrás, digo. Ahora, ¿cuánto más potente cuando tenemos líderes, insisto, desde los C-levels hasta el último colaborador que acaba de ingresar a la compañía? Y qué diferente es cuando ese nuevo colaborador entra en un terreno de juego con el campo en claro, entra sabiendo cuáles son aquellos objetivos, y después quisiera hablar de la cultura del ownership, ¿no? Entra con objetivos claros a cumplir funciones de las cuales esa persona es el responsable. Sí, Entonces, en definitiva, el contexto lo predispone de una manera para poder desenvolverse y performar de una manera brillante, ¿no? tiene muchas más posibilidades y habla de las empresas que hoy están compitiendo a nivel global. No estamos compitiendo solamente con el que está aquí a la vuelta, que me puso el kiosco al lado. Con los mejores. Sí, me Desafío engancho con grande. eso. Me engancho, vos preguntaste. Dale, Diego. Terminando, tanto a nivel competencia como de oportunidades, hoy el mercado es global. Sí. Me engancho sobre eso y vos volvías a hacer foco en el tema de los líderes. Me venía a la mente la imagen de que muchas veces cuando pensamos en estos temas de cultura, yo les comparto al menos cómo es mi visión. La imagen del día a día es más parecida a la de un par de variables. Punto número, es más parecida a la de una isla desierta en donde tuviste un naufragio, caíste, tenés que sobrevivir, y parte de la definición de tu cultura tiene que estar atravesada fundamentalmente por la supervivencia, ¿no? Porque realmente estás compitiendo contra gente muy inteligente, contra gente muy talentosa de todos lados del mundo que también tiene ganas de ganar el mercado, ¿no? Y eso, si bien es cierto que en esa isla desierta te vas a sentar algún día, va a haber historias épicas así de sentarte al lado del fogón, momentos muy cálidos, la verdad es que tu preocupación es la supervivencia, ¿no? La supervivencia, escalar a grandes velocidades, cómo vamos a conquistar el otro pueblo, a la otra isla que está al lado, cosas por el estilo. Y esas dinámicas tienen muy poco que ver con, no sé, estar sentado en una habitación muy cómoda de 4 metros en la mesa, con post-its, discutiendo a ver cuál es el verbo que mejor lo refleja. No. En una startup lo más probable es que tengas que ver cómo hacer para sobrevivir mañana porque te diste cuenta que había un megaleón en la isla. Y volviendo sobre el líder, creo que también es una dinámica, al menos en mi experiencia, esta es la segunda compañía que creamos. No solo, te diré que es menos importante lo que hacemos nosotros inicialmente, es más importante lo que hacen los segundos que nos siguen. Esos que venían de otro barco gigantesco y se tiraron y dijeron, che, esa isla tiene mucho sentido,
yo me voy allá, y al principio lo único que hay en el otro lado es gente haciendo humito, quizás diciendo SOS con piedras, cosas por el estilo, ¿no? Porque demuestran que vale la pena ir a tratar de hacer una civilización ahí donde hay una isla, leones, qué sé yo, lianas, etcétera, Primero ¿no? tienen que creer, ¿no? En eso, tienen que creer en que se puede hacer una Claro, civilización, total. esos primeros truly believers que hay, de que vale Total. la pena ir en esa dirección, muchas veces son mucho más importantes que nosotros y nuestro ego de founder, ¿no? Claramente. No sé, Qué Edwin, interesante. vos, tu experiencia. Total, boludo, aparte, perdón, francés, que El justo francés. estábamos hablando hoy, sí, justo estábamos hablando ayer bueno, ahora somos 35 nosotros y es como un poquito, no por el número, la verdad que no importa, sino que es como empieza a escalar la cosa de una forma que va mucho más allá de conocer en el día a día a las personas que trabajan con vos, ¿no? Como más nosotros que somos remote first. Y justo lo hablábamos con la persona de HR que le decía casi, no en broma, pero un poco en serio, como deberíamos medir así como tenemos el tiempo desde que una persona hace el KYC en mi negocio hasta que hace MAU, ¿cuál es el tiempo de activación, de veloficación, digamos, de las personas? ¿En qué momento pasa realmente a entender, no necesariamente a performar tan rápido como tiene que performar, que ahí podemos hablar de otra forma, sino tener la cantidad de suficiente seguridad psicológica como para sentir que puede hacer las cosas que necesitamos que hagan dentro de la empresa, que son específicamente fallar, documentar y volver a aprender. O sea, y esas tres cosas, tener la seguridad psicológica es difícil porque es como, o sea, hay gente que viene de otro mambo, de otra industria, de un banco Confianza. mucho más grande, y claro, y cómo llevar cómo medir ese tiempo, eh, me parece que, y ayudar a activarlo, obviamente hay muchas cosas donde uno, como primeros empleados o las primeras personas, ayuda mucho, pero digamos, tipificar eso y tratar de medirlo de alguna forma, si bien no todo hay que medirlo, pero conceptualmente tener eso en la cabeza es sumamente importante. Como en qué Mirá, momento sentís que, digamos, mirá qué interesante, Edwin, lo que comentás, y eso en el fondo se trata de la confianza, ¿no? Confianza en los líderes, confianza en los pares. Claramente estás haciendo referencia a eso. Y ya para pasar a la segunda pregunta, digo, y me quedo, ¿no? Cuando lo escuchaba, digo, qué importante que quienes terminan tomando las definiciones de invertir capital ya están mirando estas cuestiones hace tiempo y ya lo tienen tan presente y miran esto, ¿no? No solo un plan de negocios y los números duros, así que la verdad me alegra, me pone muy contento que así sea y lo celebro. Bueno, vamos a la segunda, el tiempo es tirano y si no, no nos va a alcanzar, ya estamos llegando a las 11:20, vamos a tener después la... Un ¿Cómo, panel Diego? que, si le das a este panel para que hablen. No, podemos estar toda la tarde, lo sé, pero bueno, vamos a intentar de que entre por lo menos este encuentro en una hora, ojalá salga una segunda parte, ¿no? Pero bueno, vamos a la segunda pregunta. Y esto que hablaba Edwin, Marcos, también que decían, los primeros 10, es como que ya empiezan a definir cultura. Bueno, ¿cómo hacen hoy, sobre todo con la coyuntura actual, donde hay una competencia tan grande, no solo a nivel nacional, sino internacional, sobre todo cuando hablamos de jugadores, o de, mejor dicho, protagonistas de tecnología que juegan estos partidos mundiales, ¿cómo hacen hoy para atraer talento los startups? ¿No? ¿Qué desafío? Marcos, arrancás Bueno, vos, ¿te parece? dale, voy yo. Te vi con ganas también de Eh, arrancar. Está bien. A ver, te voy a una sola línea antes sobre Yerbo. Esencialmente nosotros trabajamos ayudando a que compañías de tecnología, y Yerbo es una compañía de tecnología, pueda gestionar, darles recursos para que los equipos puedan alcanzar alta performance junto con bienestar mental, o alta performance sin lo que se conoce como síndrome de burnout, etc. Sería el En ese resultado, en contexto, realidad. claro, sí, que puedan ir de las manos ambas cosas y Perfecto. que no tengas que elegir entre tener una carrera con alta performance en sacrificio de tu propio bienestar. Total. ¿Okay? Sí. En ese contexto nosotros tenemos una ventaja injusta, unfair advantage, frente al resto, que tiene que ver con que todo lo que hablamos de que cada vez que mencionamos de que el trabajo te tiene que llenar de propósito y demás, hoy por hoy, y eso ya lo veo con un listado de gente que se quiere sumar a Yermo mucho más grande de la gente que nosotros estamos tomando, cuando lo que vos estás resolviendo es un problema
en el cual la gente que se quiere sumar lo vivió en carne propia, realmente no tenés que hacer demasiado para atraer talento. Ya tienen ganas de estar, quieren estar. Cruzamos, hace 15 días, cruzamos el listado, cruzamos las 100 personas que a nuestro criterio ya están por encima en términos de seniority de lo que nosotros evaluamos como necesario para sumarse, solo en el área de tecnología. ¿Ok? Y todavía no estamos contratando. Y no hicimos nada por salir a contratar. Entonces, ¿pero qué? Fundamentalmente el común denominador de ellos Es el tiene que ver propósito. Sí, total. fundamentalmente con el propósito. ¿Qué es lo que no hacemos? Y de nuevo, acá me voy a ir a los números un poco, me paro sobre el hecho de que hoy por hoy tenemos el dataset de burnout más grande del mundo. Las variables, las 3 correlaciones que menos relacionan con burnout, y el burnout es uno de los principales predictores, o el work engagement de una perspectiva clínica, son los principales predictores de 2 variables que tienen que ver con atracción de talento. Uno, el Employee Net Promoter Score, que entiendo que todos los que están acá son del mundo de recursos humanos, entonces siguen eso de cerca. Y el segundo, el deseo de dejar la compañía. ¿Okay? Correlaciona negativamente con eso. ¿Cuáles son los 3 factores que menos impactan esas variables? La satisfacción con la compensación, la disponibilidad de recursos materiales y los perks, que son muchas veces las principales cosas que hablamos cuando estamos tratando de buscar a alguien. Es principalmente ¿Okay? lo que está casi siempre sobre la mesa y en definitiva es lo que menos impacta. Qué interesante, ¿no? Por lejos. O sea, el nivel de correlación es mínimo. ¿Y cuáles son las variables que más impactan en términos de satisfacción? El sentirse valorado por la organización, que no lo puedes saber hasta una vez que entran, la forma en la que se organizan, la sensación de que, de que tenés challenge suficientes, desafíos como para crecer en tu carrera, etcétera, etcétera, y una serie de variables que tienen que ver con cómo voy a crecer yo como persona dentro de este contexto. Entonces, en definitiva, cuando hiciste la pregunta me quedé pensando, digo, estamos en una situación muy particular, porque digo, realmente tenemos gente como country managers de otros países, no de Argentina, ¿no? De compañías como Google, queriendo sumarse, aun cuando significa un downgrade de un orden de magnitud en términos de salario. Entonces, realmente ves la cara de que cuando lo que vos estás resolviendo, y hay 8.000 millones de personas en el mundo, nosotros las startups nos podemos dar el lujo de decir, vamos a salir a buscar solo los que quieran venir a esta isla, saltando de barcos gigantescos, ¿no? Entonces, creo que si en ese sentido, si somos abiertos, súper explícitos y súper transparentes, y nos podemos dar el lujo de serlo, conversando y comentando la dirección en la que queremos ir, creo que tenemos la ventaja frente muchas veces a esas grandes corporaciones en donde no tienen la forma de transmitir ese lugar, que está lleno de incertidumbre, pero justamente hay cierta gente que tiene no sé, el mismo trastorno que tenemos nosotros y se quieren sumar a ese tipo de incertidumbre, claro. Qué bárbaro, qué interesante, ¿no? El propósito como generador de ese sentido de pertenencia. Qué fuerte, Marcos. Gracias. Diego. A mí me gustó mucho la pregunta, porque usaste la palabra atracción, y no el tema de que por ahí creo que son verbos más mal usados, retención, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos agarrando para que se quede? Casi parece una locura, pero esos son los verbos que estamos, la manera que nos estamos comunicando. El segundo punto que quiero comentar es, en continuación con lo que dice Marcos de su Unfair Advantage, al estar haciendo esto, es que estábamos acostumbrados a traer talento 20 kilómetros a la redonda. Y volviendo al tema de las oportunidades que mencionaba recién, hoy podés contratar a gente en cualquier lugar del mundo. Lo que te tiene que identificar es ese problema que quieres resolver, ¿no? Ese propósito, de nuevo, estamos medio insistentes con este tema, pero creo que es la principal herramienta, más allá de que después haya líderes presentes, herramientas y metodologías para toma de decisiones en la cual se sientan parte y que en definitiva tienen mucho mayor engagement que cuando hay una bajada de línea. Creo que otra cuestión muy importante en este punto es la reputación. Hoy por hoy somos generadores de contenido, permanentemente estamos publicando en redes sociales, especialmente LinkedIn, y si usamos adecuadamente las redes, podemos
potenciar ese concepto de marca empleadora, pero no buscando serlo, sino realmente hablando de la esencia. Cosa de que cuando una persona ingrese a un lugar tenga expectativas, pero después sea consecuente con las realidades que se viven en la empresa, de nuevo, con la cultura. Y creo que esa reputación entre pares se mueve a una velocidad nunca vista. Entonces son los mismos colaboradores los principales marcas empleadoras o Conductos, sí, total. ¿no? Esa reputación es muy importante, así que todo lo que hablamos antes tiene mucho que ver. Y finalmente la última acotación acerca de cómo atraer, es creo que se habló mucho históricamente de motivar y de recursos humanos y de retener. Y creo que más que motivar hay que hablar de inspirar, ¿no? Más que de bajarle línea hay que dar herramientas. Más que bajar línea hay que dar participación y en definitiva esto que mencionaba al principio, hacerlo sentir parte de que estamos resolviendo un problema importante para la humanidad en lo posible, ¿no? O para un nicho específico. Gracias, Diego. Interesante. Me quedo con lo literal de las cuestiones, ¿no? Siempre veníamos hablando de primero atraer para después retener. Y es cierto, digo, hay que atraer constantemente, ¿no? Digo, tenemos que pensarlo en esos términos y a veces lo literal, lo disruptivo de lo que estás diciendo me parece que es un poco el foco, el faro que tenemos que tener. Así que gracias por esa apertura. Ahí solo recordarles a los quienes están presentes, que todo este encuentro queda grabado, por lo cual no hace falta volver a repetir nada, después lo tienen grabado, así que lo van a poder rever. Edwin. No, me encanta porque los escucho a Marcos y a Diego y aprendo mucho respecto a cómo lo están funcionando. Yo lo único que agregaría tiene que ver con que a lo mejor el valor agregado que nosotros podemos dar como startups tiene que ver con un tipo de crecimiento profesional en el cual, bueno, esto que hablábamos al principio, antes de ownership y accountability, decir, bueno, mira, toma esto y vos fíjate cómo lo resolvés. A mí no me importa qué haces, y ese tipo de actitudes hace que la gente pueda crecer todo el tiempo. La realidad es que no soy tan grande, no soy tan viejo. Ayer pegué un viejazo terrible. Estábamos con unas personas de 17 años que les patrocinamos un equipo de eSports. Y me quedó una frase, viste, que quedé como boomer, terrible. Pero cada vez me doy cuenta más que cuando uno crece, piensa que cuando uno crezca va a ser una persona que tiene las cosas claras. Y te das cuenta que nunca es así. Y siempre tenés que tener alguna persona que te vaya mentoreando las cosas que a lo mejor uno no sabe. Creo que nosotros como startups tenemos justamente esa posibilidad de darle a las personas un ambiente que a lo mejor no necesariamente tengan que ir a la facultad, no porque le esté haciendo apología a no estudiar, sino que a lo mejor puedan aprender un montón de cosas pragmáticas, de responsabilidad, de cómo tratar de cómo tratar con otras áreas, de cómo tratar con proveedores, de cómo tratar con la responsabilidad de que tener un proyecto y lo tengas que terminar, porque pues nada, no hay otra persona que lo pueda hacer más que vos. Y creo que dar ese tipo de mentoría nos diferencia bastante. Creo que también ahí podemos encontrar a personas que tengan muchísimo valor para la empresa hoy y el día de mañana. Digamos, yo tengo en mi equipo 4 o 5 personas que yo sé que el día de mañana no van a estar más trabajando en Velo, pero que las pude formar, y creo que esas personas también van a estar conmigo siempre y cuando puedan aprender de mí y puedan aprender de todo lo que hay alrededor. Creo que ese es un selling point bastante interesante a la hora de atraer y retener talento. Decir, bueno, mira, vení, crecé, y quizás el día de mañana, pues nada, se tienen que ir y tenemos que buscar una persona, un directivo y demás. Pero esos ciclos nos pueden atraer sobre todo a algo que se necesita para las empresas que trabajan de la forma que trabajan las startups, en general, que tenés que tener gente que haya que pararla. O sea, necesitas motores de energía. Y a esos motores de energía le puedes dar cierto foco, decir, bueno, espera, concentrate, hace todo, pero haceme primero esto. Y dar esos criterios también es un paso que me parece que nada, es medio hippie, pero tiene algo interesante de agarrar y decir, bueno, pará, vení acá y aprendé. En vez de hacer tu MBA y pagás no sé cuánta plata,
venite acá y trabaja 6 meses en una startup, es como, referencia de vuelta, muy, muy de viejo, pero como la cámara de entrenamiento de Goku, porque se multiplica por 10 el tiempo de aprendizaje. Y creo que eso es un potencial imán para tener un talento útil. Pero, Sí. digo, qué interesante esto, ¿no? Cuando hablaban ambos, Marcos también llegaste a hablar del ownership, digo, cómo en función de la cultura esto puede ser percibido de gran manera y como de una acción motivacional para un colaborador, como podría influir de manera muy negativa si la cultura no es la indicada, ¿no? Y ahí aprovecho, Totalmente. Edwin, también esto que vos mencionabas recién, que ya sabés que hay 2 o 3 colaboradores que en poco tiempo vas a tener que estar buscando un reemplazo, y digo, y ahí me dan pie para ir a la pregunta que sigue, ¿no? Y ahí voy a tener cuidado con lo literal para que Diego no se enoje. ¿Cómo hacen hoy las startups para que los colaboradores los sigan eligiendo, sigan atrayéndolos? Esto que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son las herramientas que tiene hoy una startup? Diego. Bueno, gracias, no me enojo. Pero sí creo que es importante utilizar bien los términos. Primero, un comentario acerca de lo que dijo Edwin del aprendizaje. Creo que en la enorme mayoría sobre todo de la generación Z, millennials, etcétera, lo que preponderan es el nivel de conocimiento, el nivel de responsabilidad, el aprendizaje que van a tener en esta experiencia. Y como sabemos, ¿no? Los tiempos son más cortos, ya no hay un tema de por vida ni locos. Quizás periodos de 6 meses o un año, con lo cual hace pensar también en si no estaremos ante un tema de contratos de tiempo determinados o de obras determinadas con mayor frecuencia a los de tiempo indeterminado. El learn by doing, es decir, el aprender haciendo, creo que es una herramienta fundamental. Hablabas del miedo, y la gente tiene miedo de equivocarse en una empresa. Entonces, una empresa que abraza el error, que abraza el aprendizaje, que esos aprendizajes son bajados y pasan a ser el acervo, el activo de la compañía, es una compañía que aprende, que genera más valor, que enseña más rápido, que onboardea más rápido, que pone a colaborar más rápido. La curva de crecimiento es más rápida, como que la experiencia la hace más rápido, total. Totalmente. Y yo acabo de contratar a 2 personas que les di una semana de onboarding. Y al otro, el día 1, lunes de la semana 2, tienes que empezar a agregar valor. Entonces, sí, da miedo, pero es tomar riesgos. Un poco parafraseando lo que decía Edwin recién, te contrato para que tomes decisiones. Pero mirá, Diego, cómo eso en otra cultura puede ser, perdón que te interrumpa, pero digo, cómo eso en otra cultura puede influir negativamente en un colaborador, como en una cultura que claramente que tiene estos rasgos de confianza, que no solo permite, alienta a la equivocación, digo, cómo es valorado, ¿no? Qué importante. Bueno, por eso es que estamos hablando de startups, no estamos hablando de todas las compañías, ¿no? Sí, está bueno tener esta mirada, y quizás las startups que mejor les va son las que más ejecutan o las que mejor ejecutan. Y está basado en el equipo. Más allá de la visión, del producto, de la tecnología que implementan, esos son prácticamente matices. Lo esencial es que rápido aprendemos y cómo vamos elevando nuestra propuesta de valor hacia los distintos stakeholders, no solamente al cliente que paga por mi producto o servicio, sino también a mi cliente interno, a mi inversor, a mi colaborador, a mi par. Vos hablabas, Edwin, de proveedor, a mí me gusta hablar de socios estratégicos. Tomarlos como partnerships, más que como el proveedor es el que te provee la luz. Ahora, el que te lleva la materia prima es un socio tuyo para que puedas dar algo de calidad. No me quiero ir mucho de la pregunta de las herramientas, pero creo que esta es
La central es la mentalidad y la actitud, la mística de la empresa. Nosotros hablamos de la mística Newtopia, que todos los Newtopians tengan esto, ¿no? Como en el sentido de actitud positivo, de tener volvemos a los valores, ¿no? Esa cuestión de resiliencia, esa actitud frente al cambio, el ser flexible para poder pivotear rápido. Eso también está ligado al aprendizaje. Y en cuanto a herramientas más técnicas, Marquitos aquí mencionó el ENPS, el Employee Net Promoter Score. A mí me parece un tema fundamental. Pero inclusive para el hiring, creo que el job description quedó outdated, viejo. Nosotros utilizamos Job Scorecards, que es una metodología en donde vamos por los objetivos de los cuales vos vas a ser owner, con los KPIs que tienes que llegar. Entonces ya hay precontratos desde el día número 1 para que en un determinado tiempo sabes si estás en rojo, en amarillo, en anaranjado o en verde. Voy a querer saber más de eso, interesantísimo. Apalancarte, son herramientas y metodologías que están disponibles. Obviamente hay que cambiar un poco la cabeza. Y voy a una más disruptiva todavía. Hablamos recién de la forma de tomar decisiones, de los OKRs que te permiten alinear a toda la compañía, pero también te permite a la persona proponer cuál cree que es su mayor aporte para los objetivos de toda la compañía, pero desde un lado tanto individual como del lado de su equipo. Quiero ir finalmente a dos cosas. Una, de LinkedIn, vuelvo, que es una herramienta fundamental, muy pobremente usado por todas las compañías, no solamente por las grandes, sino también por las startups. Fíjate vos que lo que dice un colaborador de una empresa es 10 veces más potente de lo que diga la empresa sobre la empresa. Y cuando esto lo bajamos un nivel más y vamos a la comunidad o a la clientela, si quieres, cuando ellos hablan, tiene 100 veces más potencia de lo que la empresa habla de sí misma. Es mucho más creíble, volvamos a la confianza. Eso es número 1. Número 2, y por lo cual deberíamos estar publicando e incentivando al employee advocacy, pero también al community advocacy. Sí. Esos son, creo, las que generan mayor diferencia. Una persona confía mucho más en lo que dicen pares que en lo que dice la marca de sí misma. Finalmente, una herramienta que a mí me encanta y que lo he utilizado pocas veces, pero cuando lo he utilizado textualmente me ha servido muchísimo. Se llama Tours of Duty. El Tours of Duty es un camino en el cual yo voy cambiando o vamos midiendo las expectativas con mi colaborador. En una startup te da mucho más campo para hacer esto. Entonces, los primeros 3-6 meses es como campo de prueba. Vamos a ver, vamos a conocernos. En términos de relaciones humanas, digamos, amorosas, sería vamos a invitarnos a salir. Vayamos a tomar una coca, conozcámonos. Pero te van midiendo para qué estás. Si estás para ser novio, para casarte o para un par de Hasta veces. acá llegamos, claro. Entonces, pero si las cosas va bien, va por el camino que buscamos, bueno, empezar a hablar de participación, de stock options, de el camino que tendría que tomar, como se habla generalmente, ¿no? Del desarrollo dentro de la organización. Y para ponerle una pauta más, que ya no solamente sea por meses, sino quizás sea por años. O sea, creo que el hablar de expectativas basados en realidades y en experiencia es de las mejores herramientas que tenemos y que utilizamos muy poco dentro de las startups y empresas. Qué acciones disruptivas, ¿no, Diego? La verdad que gracias por compartirlas. Muy interesante. Me gustaría quizás en algún momento saber más de todas ellas. Edwin, ¿cómo hacemos para fidelizar? Vos justo fuiste el que me diste pie para esta pregunta. Hola. A ver, que las mejores herramientas para retener talento, no sé, me estoy llevando ahí, estoy anotando este Tours of Duty con Diego y me vengo a buscar más información, que justo, literal, ayer estuve en esta conversación con la persona de ayer. Creo sinceramente que dar los incentivos suficientes a las personas y entender qué incentivos mueven a las personas que queremos retener es lo más importante.
creo mucho en la comunicación sintética, lo mejor es la forma más simple es emisor, receptor y el mensaje en el medio, y eso tiene que entender, digamos. Si yo una persona que veo que tiene unas necesidades económicas, pues nada, la simetría de economía va a moverme con él o ella. Si el día de mañana veo una persona que lo que quiere es hacer crecer y quiere buscar una nueva forma, una nueva carrera dentro de la empresa y se la puedo dar, lo mismo. Creo que tiene que ver con estar dispuestos, tener la disposición de encontrar un punto medio con las personas a las cuales queremos retener. No necesariamente tiene que ser plata, no necesariamente tiene que ser perks, no necesariamente tiene que ver con darles que puedan estudiar Reforge o que puedan ir a estudiar a XWZ, sino decir, bueno, mira, esta persona identifico que la necesito, que me parece que puede aportar valor. ¿Qué necesita esta persona para mantenerla y donde la siga queriendo ser parte? Te pongo un ejemplo, una de las últimas personas que contraté al equipo de marketing, yo no tenía idea qué iba a hacer, no tengo idea todavía qué va a hacer, me dije, yo no te contrato a vos por lo que sabes, te contrato por lo que creo que puedo hacer con vos. Y después, lo que creo que puedo hacer, lo que yo creo que puedo hacer con esa persona, que es muchísimo, después tengo que entender qué es lo que esa persona quiere para continuar creciendo, para continuar alimentándose. Porque si Flexibilidad. la persona... Perfecto. Sí, No siempre para todos funciona lo mismo, ¿no? No. Tal cual. Maravilloso. No, Perdón, Edwin, perdón. y ahí, digo, aprovecho, es tan interesante lo que estamos hablando que siguen pidiendo que repitamos algunas cuestiones. Les recuerdo a todos que esto queda grabado, así que los invito a que después lo vean nuevamente. Así que gracias, Edwin, súper claro, me parece maravilloso esto, ¿no? Pensemos en cada uno, por dónde va cada uno, qué es lo que motiva a cada uno. Así que gracias por eso. Marcos. Bueno, a ver, un poquito de contexto. La anterior compañía que fundé antes de que la adquiriera Mercado Libre, en ese momento era la compañía de inteligencia artificial, de machine learning más grande de Latinoamérica. Y yo creo que el verdadero outlier, es el verdadero factor extraño en términos estadísticos, no era lo que éramos en términos técnicos, sino el hecho de que teníamos una rotación anual del 4%. ¿Okay? 4%. Eso es un outlier, por donde lo mires. Y obedeció muchas cosas, ¿no? Y en algún punto agarramos todos los playbooks de cómo gestionar equipos de tecnología, etcétera, tiramos la basura y empezamos de nuevo, trajimos un montón de ciencia, si querés, pero gente que venía del lado de la psicología cognitiva, gente de la neurociencia aplicada al trabajo, psicología organizacional, hicimos una gran cámara Gesell en esa compañía, muchos experimentos anduvieron muy mal, algunos anduvieron bien y ese fue el resultado. Pero algunas cosas que aprendí que creo que valen la pena compartir acá. Punto número uno, que en las generalidades vamos a estar todos de acuerdo. O sea, porque todos hemos leído más o menos los mismos manuales. Entonces, sobre lo importante de la confianza, sobre lo importante de promover ciertas conductas, de generar un plató de ciertas oportunidades, etc., vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, cuando hacemos un benchmark respecto a qué significa eso dentro de cada una de nuestras organizaciones, es donde empezamos a encontrar la diferencia concreta. Y de hecho, para explicar mejor, cuento un par de anécdotas. Punto número uno. Cuando yo dirigía esa compañía, hablar de cuando te fueras de esa compañía que se llamaba Maquinalis, era algo que yo hacía abierta y explícitamente con todos, ¿no? Digo, y básicamente pensar en qué otros tipos de compañías se imaginaban que iban a ir. Porque la gente, a ver, todo lo que estamos acá, lo que están escuchando, etcétera, estamos eligiendo una compañía como una etapa de nuestra vida, en la que tiene que ver con una etapa no solo de nuestro como persona, sino como una etapa de la compañía. Y posiblemente en otra etapa se necesiten otro tipo de personas, otro tipo de voluntades, otro tipo no solo de skills, sino de gente en otro momento de su vida. Y está muy bien que eso cambie. Entonces, el principal componente, yo creo que en ese contexto existía en términos de hacer que la atracción fuera mutua en cada etapa, era justamente hacer que fuera una decisión consciente, adulta y madura de dos personas con una relación que es adulta y madura. Es decir, che, esto no soy yo paternalista tratando de darte a vos el beneficio A, B, C, D o E,
porque yo ya sé qué es lo que vos querés, o hice una encuesta y ya lo identifiqué. Nada, bullshit. Básicamente tiene que ser relaciones de personas adultas y maduras, porque si no te vas. Como en las relaciones en las relaciones en las que estaba contando Diego. Lo segundo, otra historia que me viene a la mente es, hace relativamente poco, por eso digo que es importante tener un benchmark, que los benchmarks no sean formales, muchas veces es simplemente conversar más por fuera de la compañía para tener una idea. Hace relativamente poco conversaba con quien dirigía las iniciativas globales de una compañía de 30.000 personas, las iniciativas globales de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta persona me decía que ella sostenía que no todos en la organización podían hablar sobre su salud mental, estaban en condiciones de hablar sobre su salud mental. ¿Ok? Perfecto. Y tenía los miedos A, B, C, D, y estaba muy orgullosa de estar gestionando básicamente para identificar quiénes. Y tenía mucho sentido, acá estamos hablando de cultura en el contexto de una organización que premiaba justamente el prevenir que se destapen ollas, que hay que mantenerlas bien tapaditas. ¿Ok? Por supuesto que mi recomendación fue: vos con Yerbo no trabajes, tu organización con Yerbo no trabaje, porque definitivamente eso es lo que nosotros vamos a hacer el día 1, que es en el bottom line de tu organización, la gente va a empezar a hablar de su propio bienestar mental. Y eso lo conecto con la tercera cosa que me venía a la mente con respecto a este tema de la retención y demás, que es, la gente se va a ir, en el métier nuestro que tiene que ver con el bienestar mental, el trigger de la ausencia de bienestar mental como factor de toma de decisión de salir de tu compañía va a suceder entre una medición de clima y otra. Entonces, si el 100% de tu expectativa tiene que ver con vamos a medir, etcétera, felicitaciones, en el medio se va a renunciar un montón de gente. ¿Ok? Y otro factor más, que creo que es una muy buena, o la hemos observado como una muy buena práctica de las compañías que son clase A en términos de generar sentimiento de pertenencia, y acá mi benchmark es mundial, no tanto Latinoamérica, son compañías en donde la responsabilidad por el bienestar de la gente no es una responsabilidad que cae en el área de recursos humanos. El área de recursos humanos, y discúlpame porque acá en algún punto creo que podemos abrir el paso a muchas polémicas, estoy siendo delicado, creo. El área de recursos humanos, no, el área de recursos humanos claramente puede tener un rol de facilitar los recursos de toda una organización, pero no puede ser su responsabilidad con iniciativas que sean top-down, porque se van diluyendo en el medio, y a ese developer, a esa desarrolladora, allá en la trinchera de la organización, para el momento en el que llegan esas grandes iniciativas que estuvieron 6 meses digitándose, lo más probable es que ya no tenga sentido. La función de recursos humanos en ese sentido puede ser justamente facilitar el bottom-up, porque ni vos ni yo, ni ningún CEO de ninguna organización puede obligar a nadie a ir al psicólogo, por ejemplo. Entonces, realmente las dinámicas de bienestar, inclusive en una perspectiva sanitaria, tienen que ser dinámicas que lo que se hace organizacionalmente sea facilitar el bottom-up, la emergencia de abajo hacia arriba. Entonces, entendiendo que la organización no es una entelequia así que va a organizar tu vida, y que vos sos una persona adulta que tiene conversaciones adultas con otro tipo de personas y demás, realmente el abordaje es muy diferente si partimos de ese tipo de proceso, no digo de mentalidad. Y creo que, y con esto cierro, perdón, podemos conversar mucho, pero creo que hay una valentía y hay un coraje que se tiene que exigir a quienes lideramos la organización. De la misma manera que nos tenemos que animar, porque en la desesperación, cuando vos estás necesitando contratar, porque te salías a crecer, a armar un equipo, tenés que ser realmente coherente, y la coherencia se vive en el día a día, cuando tenés un montón de candidatos y hay uno que puede empezar el lunes y te resolvería todas las pesadillas que estás teniendo por no cubrir la posición, y tomar y ser realmente honesto con mismo, decir, che, pero es parte de la cultura que nosotros, va a promover la cultura que nosotros queremos promover, refleja valor que queremos reflejar, fuimos lo suficientemente profundos al momento de estresar la conversación al punto tal de que se viera si tiene o no esos actos reflejos. Yo creo que ese coraje, eso sí es top-down. O sea, ese permiso organizacional, esa seguridad psicológica que mencionaba Edwin, sí. Esa es una seguridad psicológica que tiene que permearse a lo largo del ancho de toda la organización, y tenemos que ser no solo intencionales diciendo vamos a sumar gente que refleje ciertos valores, sino también ser explícito y hacerlo abierto. Estas personas, ¿se acuerdan que estaban enamorados de la posibilidad de que entrara
Gonzalo al área de growth de Yerbo, bueno, quizás por A, por B, por C, no es un fit en este momento, y entonces quiero ser explícito frente al resto del equipo. Eso es sano. ¿Okay? Entonces, yo creo que ese coraje de ser abierto y ser explícito, eso sí nos toca, y eso creo que a todo el mundo nos toca Sí, demandárselo a la gente también que es nos generar dirige. cultura, ¿no, Marcos? Claramente. ¿Qué somos, qué Absolutamente. queremos ser? Sí, Me sí. parece que es tal cual así. Así que bueno, gracias. Gracias por volver para atrás, por contarnos de lo que funcionó, lo que no funcionó. Así que muchas gracias. Bueno, hay un montón de preguntas. Voy a ir leyendo algunas que nos dejó, por ejemplo, Carla, que pregunta, si la cultura es un acto reflejo, ¿cómo nos ayornamos los que tenemos un acostumbramiento a la cultura más obsoleta a una empresa startup? ¿Cómo rompemos con eso? Desafío grande, ¿no? Edwin, estás muteado. Me muteé porque te estaba diciendo cosas que podrían estar muteadas. Yo ahí, si me permiten, voy a participar un poco. Y creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos quizás al principio. La cultura no es algo que parezca algo inalcanzable, tiene que ver con el día a día. Entonces, ese acto reflejo, en definitiva, se genera por la repetición. Uno repite, repite, repite y ya después se transforma en un acto reflejo. Ahora, ¿quiénes son los que repiten, repiten, repiten nuestra cultura, nuestros valores? Los líderes, los equipos. Entonces, en definitiva, cuando Carla pregunta esto, yo me imagino que obviamente, hablando de las posiciones de liderazgo, esto que vos decías, Marcos, recursos humanos como facilitador de herramientas, es claramente trabajar sobre los líderes en estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que, esto que vos decís, qué esperamos que hagan? ¿Qué queremos que hagan? ¿Cuál queremos que sean nuestras culturas? ¿Cuáles queremos que sean nuestros valores, no? ¿Qué piensan? Sí, un poco llevando al lado pragmático, Gonza, pues me quedé pensando, pragmáticamente esto de mostrar, bueno, tenemos casos, muchas personas que trabajan en Velo que vienen de algunas empresas un poco más grandes, ¿no? Y que vienen con algunas mañas, por así decirlo. Por ejemplo, yo tengo un problema muy serio con ¿cuáles son los acrónimos, no? Que no me gustan. Acrónimos, odio los acrónimos. Los odio. Y vienen y me dicen cosas, que me lo banco porque, bueno, nada, cripto, pero me vienen con un montón de acrónimos. Y fue machacarlos hasta que el día de mañana las personas mismas saben que no tienen que decir acrónimos porque se genera eso. Pragmáticamente lo que estamos integrando, por lo menos dentro de Velo, es que el shadowing que queremos hacer durante el proceso de onboarding, perdón que diga tantas palabras en inglés, me molesta, que el proceso de acompañamiento mientras las personas están entrando en la primera semana no necesariamente sea dado por alguien del mismo departamento. Porque si una persona de marketing ve que el líder de Customer Care o una persona de tecnología ve que la líder de legales tiene cierta forma de manejarse, ayuda más a permear y primero que también a ver, bueno, en el día a día esta persona hace otra cosa que nunca más a lo mejor se van a ver el resto de su tiempo, pero ojalá que menos con las de legales, pero sí agarrar y decir, che, bueno, mira, acá hay algo interesante que permea a todos los equipos. O esta persona que es de otro equipo tiene este tipo de valores. Entonces nosotros hablamos mucho de transparencia, de honestidad, de inconformidad y demás, que si los pareamos a las personas nuevas con alguien de otra área, se ve un poco más reflejado, no se ve tan Perfecto. top-down. Que la visión de la cultura y de los valores de la organización no sea el resultado de la percepción sobre un solo líder, sino de la totalidad de los líderes. Me parece maravilloso, Edwin. Muchas gracias. Marcos, Diego, ¿algo que comentar sobre esta pregunta que nos hace Carla? Sí, mucho. Te diré que, a ver, pero hay un detalle, que es que vuelvo a las relaciones de las que hablaba Diego y no me pude ir de la analogía de salir a tomar algo y ver qué somos. Eh, Creo que si hay una intención y hay valor en de repente entrar en otros tipos de dinámica, como puede ser la dinámica de una startup, yo sigo creyendo que con esta noción de relaciones adultas, el primer componente, si hay voluntad de cambio, es ser vulnerable respecto al lugar donde uno está viniendo. Entonces, quizás hay mucho de fantasma respecto a lo que signifique las culturas de las que venís. Quizás no,
Y justamente exponiéndose y en la seguridad psicológica, ¿qué es seguridad psicológica? Básicamente asegurarme de que puedo exponerme y eso no va a ser usado en mi contra. El miedo que yo veo muchas veces de gente que está cruzado es justamente el miedo de si la forma en la que yo me comporto va a ser utilizado en mi contra o no cuando yo me voy hacia una gran corporation o viceversa. Entonces, en definitiva, si eso es una conversación abierta y es un tema abierto respecto a dinámicas que pueden llegar a ser ciegas en términos de ventana de Johari a mis ojos, pero quizás vos sí la estás viendo, y el acuerdo explícito de que me vas a acompañar en ese cambio es igual que en cualquier relación. Estoy viniendo de una relación que tuvo ciertas características, tengo mucho por aprender y ni siquiera lo sé. Y puede pasar que la relación evolucione positivamente y puede pasar que no. Y quizás no es tu espacio, o quizás llega un momento más grande, punto. Digo, qué sé yo, así es la vida. Totalmente, totalmente. Solamente para aportar dos palabras. Una es proactividad, propuesta. Las personas más valiosas son aquellas que tienen esta actitud permanente, que no se bloquean con un no, o no por ahora, sino que siguen avanzando. Y la segunda palabra es feedback. La cultura de la retroalimentación, a mí me impactó mucho Israel. El ejército, que es lo más verticalista que existe en términos conceptuales, el chico de 17 años que por obligación de servicio militar que tiene en Israel empuña un arma, le puede tocar la espalda al general, al máximo representante y decirle, escuchá, para mí no está bien la táctica que estamos implementando en la franja de Gaza, explícamela porque necesito entenderla. Y el general siente una obligación moral de no solamente explicárselo, sino abrirse al feedback y generar una discusión al respecto. Aquí no estamos en general abiertos a la discusión, abiertos a las propuestas diferentes, abiertos al feedback. Y el feedback para mí es, de nuevo, ¿no?, en la cultura del aprendizaje, es probablemente la herramienta más cercana que tenemos para la mejora en todos los sistemas que tenemos, ¿no?, en todas las propuestas y hacia todos los targets a quienes van la propuesta de valor que tengamos. Finalmente, creo que no hay que tener miedo, Carla. Esto es cuestión de dar, no de recibir, ¿no? Y el miedo es quizás el principal inhibidor y que te genera un montón de preocupaciones. Y probablemente tu miedo sea, uy, no me siento representada en esta cultura o en esta empresa. ¿Y cuál es el problema? Se habla, ¿no, Diego? Se habla, y uno, de nuevo hemos hablado aquí de buscar la mejora, de ser coachable. Edwin ha hablado muchísimo de mentoría, buscar tus mentores internos para ver cómo algo puede fluir más. Si me paro en una compañía de miles de personas, es difícil cambiar la cultura de un día para otro. Pero también ir buscando esas herramientas te va a generar no solamente un cambio dentro de la organización, sino un cambio y un aprendizaje bestial para vos mismo. No se cambia de un día para el otro, pero sí se trabaja día a día, ¿no? Creo que está ahí el tema, así que, bueno, gracias. La verdad, un orgullo, un placer, Edwin, Marcos, Diego, para mí una felicidad enorme haber podido compartir este espacio, conocer un poquito más sobre el mundo de las startups, cómo vienen los desafíos gigantes que tienen. Hablaban al principio, el primer desafío es sobrevivir, y encima después quieren competir con los mejores del mundo. Entonces, ¿cómo atraigo a los mejores talentos? Digo, impresionante, la verdad, súper enriquecedor. Les agradezco por el tiempo, les agradezco a todos los presentes, los que nos han compartido preguntas, comentarios. Les recuerdo, está grabado este encuentro como todos los que hacemos. Y nuevamente, muchas gracias, les deseo que tengan un muy, muy buen día y nos vemos en otra Great Talk. Gracias, hasta luego. Chao. Muchas Chau, chau. gracias, que estén bien, chicos, que estén, hasta luego.